La paz del Señor sea con todos ustedes. Esta es la lección número 3 que quiero compartirles hoy y que he titulado ¿En qué tiempo nació la iglesia? ¿En qué tiempo nació la iglesia? Les mencioné de 4 dispensaciones y no de 7, como se suele esgrimir. Y les mostré este gráfico, ¿sí? Y les indiqué que la primera etapa o era o dispensación es conocida como antes de la ley. Apúntelo si usted no lo hizo. Antes de la ley. En segundo lugar, la ley mosaica. La ley mosaica. Luego, la gracia salvífica. Es la tercera dispensación. Y finalmente, la cuarta, la restauración de todas las cosas. 4. Cada una de estas dispensaciones comprende una serie de acontecimientos históricos. Por ejemplo, antes de la ley tuvo lugar el pacto noético. Si revisamos la escritura en el capítulo 7 del Génesis tenemos la narrativa del diluvio, ¿sí? Y en el capítulo 9 el pacto noético. Leemos, por ejemplo, la señal del pacto, que lo encontramos en el versículo 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Cuando apreciamos un arco iris en los cielos, tenemos que entender que esto es un recordatorio visible del pacto noético, de que ya no va a haber jamás un diluvio de aguas como lo hubo, y que el juicio divino para esa tierra será ya con fuego, como lo leemos en la epístola de Pedro, ¿sí? Pero también encontramos antes de la ley el llamamiento de Abraham, ¿sí? El pacto abrahámico, y cuya señal fue la circuncisión. Tenemos la ley mosaica y tenemos la gracia salvífica. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Romanos capítulo 6, en el versículo 14, leemos de esta forma, Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿El creyente está bajo la ley? La ley englobaba una serie de requerimientos, de mandamientos, el decálogo, las 10 palabras o mandamientos, y hubieron 613 leyes. Pero ¿la ley salvará acaso al ser humano? No. Como cristianos estamos bajo la gracia, y la gracia es el favor no merecido, es la dádiva divina. Bien, luego también leemos en Lucas capítulo 16, el versículo 16. Lucas 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Acá hay un término que demarca Jesús. Nos dice, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. ¿Quién lo hizo? ¿Quién personificó el reino? Jesús. Cuando leemos en Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos. El llamamiento a un cambio en la estructura del pensamiento, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y el mensaje evidentemente de Jesús fue arrepentirse, una conversión genuina de corazón, un alejamiento del pecado y un seguimiento a la causa del reino. Pero en este versículo 16 de Lucas 16, entonces el reino de Dios es anunciado. Y esto incorpora la gracia que vino con Jesús, de acuerdo a Juan capítulo 1, que también lo hemos leído en el versículo 17. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Humanamente hay un esfuerzo por querer tener acceso al reino, en este caso ser salvos. Pero las epístolas paulinas nos muestran una salvación por gracia y una justificación, especialmente Romanos. Todo el libro de Romanos se enfoca en este tema descollante que es la justificación por la fe y no por obras, por la fe. Pues bien, la cuarta etapa o dispensación, que es ya futura, es la restauración de todas las cosas. Y para ello quiero que busquemos en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 21. Hechos 3, 21. Bien, vamos a leerlo juntos. A quien de cierto es necesario, ese discurso, el segundo discurso del apóstol Pedro, ¿sí? A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Bien, dice que el cielo va a recibir a Jesús, versículo 20, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, hasta los tiempos de la restauración. ¿Cuándo comenzarán entonces los tiempos, esta era de la restauración de todas las cosas? Cuando hablamos de restauración es un recobro en el estado original, algo que fue dañado y que se restaura, valga la redundancia, que se reconstruye, ¿sí? Y llegará un momento en el cual, por ejemplo, cuando vislumbramos el panorama juanino, apocalíptico, el establecimiento de los nuevos cielos, de la nueva tierra, entonces nuestro enfoque es una restauración plena. Bueno, también el apóstol Pedro afirma que habrá nuevos cielos y nueva tierra, es porque sin duda habrá una restauración, ¿sí? Una restauración futura. Estos son entonces los 4 etapas, eras, dispensaciones que tenemos que trazar y tomar en cuenta de acuerdo a la Biblia. Ya no se habla de 7 dispensaciones, porque dentro de estas 4 encontramos pues sucesos históricos puntuales, como los pactos, también el pacto davídico dentro de la ley mosaica. Después de la institución de la ley mosaica encontramos el pacto davídico. Y luego el tiempo de la gracia, que es la era actual de la iglesia que estamos viviendo usted y yo. Y la restauración de todas las cosas también está contemplada dentro del cuadro de la parusía de Jesús, de la segunda vuelta, del retorno de Jesús a la tierra, del advenimiento de Cristo, ya como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Y esto pues es un tema muy amplio, pero ya hemos entendido entonces estas dispensaciones para ya poder entonces dar respuesta a esta pregunta: ¿cuándo nació la iglesia? Conmigo será hasta la próxima. No olvide de sintonizarnos siempre, de darle un me gusta a este video y de poder, por supuesto, suscribirse al canal de YouTube Aula Bíblica, de quien le habla el profesor de teología Fran Mendoza Martínez, de Lima, Perú. Muchas bendiciones.